Pero hoy con este vídeo me gustaría contestar al por qué. ¿Por qué Cristo no podía y no puede pecar? Algo a aclarar siempre antes es que debemos decir que en Cristo había una libertad absoluta, tanto física como psicológicamente, para acometer acciones. Pero esa libertad para acometer acciones siempre van acorde a la naturaleza del sujeto. Un sujeto no puede actuar contra su propia naturaleza. O sea, somos libres de acometer acciones, pero hay imposibilidades en nosotros. Para que me entiendan, un león es libre de comer hierba. Nadie se lo impide. Pero no lo va a hacer nunca porque estaría actuando contra su propia naturaleza. Es algo imposible. Cristo tenía libertad como hombre para cometer acciones. Pero esas acciones no podían ser pecaminosas. ¿Por qué? Porque Cristo estaría actuando contra su propia naturaleza y eso es algo completamente imposible. Es algo que no se puede dar. Y eso me lleva al motivo número 1. Y es que el sujeto responsable de las acciones de la naturaleza humana de Cristo es el Verbo de Dios. Porque hay una sola persona con dos naturalezas. Y esa única persona es el sujeto responsable de las acciones de ambas naturalezas. Luego, si decimos que Cristo como hombre podía pecar, lo que estamos diciendo es que Dios podía pecar y que Dios puede pecar. Y eso es algo metafísicamente imposible, es algo que no se puede dar nunca. Eso es una herejía decirlo. Decir que en Dios cabe la posibilidad de pecar es una herejía. Es decir, que Dios puede actuar contra su propia naturaleza. Es algo que no podemos decir nunca. Es algo metafísicamente imposible. Y el motivo número 2 es que en Cristo habitaba la plenitud del Espíritu Santo y eso hacía que Cristo fuera moralmente perfecto e intachable. Y eso hacía que en él tampoco hubiera esa capacidad para poder pecar. Luego, número 1, Cristo, como una persona divina, metafísicamente tiene la imposibilidad de cometer pecado porque ya contra su propia naturaleza. Y número 2, en él habitaba toda la plenitud del Espíritu Santo y eso lo hacía moralmente perfecto e intachable y por tanto no podía cometer pecado. Luego memoricemos siempre esto en nosotros y es que Cristo ni podía ni puede pecar. Espero como siempre que este vídeo les sirva y que Dios les bendiga mucho. De infinito valor, por cuanto es la vida humana del Verbo de Dios, se va a ofrecer en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora, cuando tú lees los escritos de Pablo especialmente, notarás que nunca Pablo dice que Jesús es igual que yo. Dice, es semejante a los hombres. La semejanza, decía esta mañana, no consiste en que algún elemento de la humanidad no esté presente en Cristo, sino que la semejanza consiste en que excepcionalmente y únicamente Cristo tiene algunas cosas de las que los hombres carecen y nunca podrán tener. Por ejemplo, Jesucristo está vinculado a la deidad como unigénito del Padre. ¿Y yo? No. Yo soy hijo adoptado en el Hijo. Jesucristo es impecable. No solo que no pecó, no pudo pecar. Y alguien me dice, bueno, pues entonces tenemos aquí un problema. Y los teólogos liberales tienen una razón. Si Jesucristo no pudo pecar, ¿para qué fue tentado? Luego la tentación es una burla. No, señor. Jesucristo como hombre tiene todas las propiedades volitivas, voluntarias de una persona. Hasta tal punto que en Getsemaní, ¿qué dice Jesús? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Estamos hablando de la esfera de la limitación. En esta condición, Satanás viene a tentar al hombre por las únicas 3 puertas de acceso en la tentación, que es la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida. La concupiscencia de los ojos, ahí la tienes tú. ¿Tú no eres el Hijo de Dios? Sí, eres el Hijo, entonces, ¿por qué pasas hambre? Tú no puedes convertir las piedras en pan, entonces, ¿por qué sigues pasando? Pero lo que está diciendo Satanás es, el plan de Dios hay que interrumpirlo, toma el tuyo.
Y esto es un problema serio dentro de la experiencia de la tentación. Y después, mira, ahí tienes el pináculo del templo. Salta. ¿Y para qué? No para el espectáculo de la gente, sino para verificar que lo que la Biblia dice es verdad. Porque mandará a sus ángeles cerca de ti para que te tomen en sus manos y tu pie no tropiece en piedra. Claro, no dijo el resto del versículo. Tomó una parte solamente. Y después, mira, los reinos del mundo y su gloria son míos. ¿Mintió? Os veo muy dubitativos. No mintió. Los reinos del mundo y su gloria están en manos del tentador de Satanás por derrota al que tenía el cetro de autoridad sobre ellos, que era el hombre. Y este tentador dice a Jesús: ¿para qué la cruz? ¿Para qué? Yo te los doy, son míos. Hay una condición: si postrado me adorases. Y claro, decimos, qué torpe es este Satanás. ¿Quién va a pensar que el Hijo de Dios se pondría de... No es eso. Adoración significa obediencia incondicional a. De manera que cuando dejas el camino de Dios que pasa por la cruz y tomas el camino de la entrega voluntaria, estás obedeciendo a alguien y desobedeciendo a otro. ¿Te das cuenta de esto? Por tanto, Cristo viene en esa dimensión y como hombre perfecto, sin pecado, va a la cruz del... ¿Por qué fue Cristo tentado? Mateo capítulo 4 y Lucas 4. ¿Por qué fue tentado? Precisamente él fue tentado para demostrar que no podía pecar. Él no fue tentado para ver si podía pecar. Fue tentado para demostrar que no podía pecar. Es como los ingenieros que construyen un puente sobre el río que atraviesa una carretera. Construyen el puente, lo terminan y cuando lo terminan, lo prueban. ¿Para qué lo prueban? ¿Para ver si ese puente se va a caer? No, lo prueban para demostrar que no se va a caer. Cristo fue tentado, no para ver si podía pecar, sino para demostrar que no podía pecar. Y es un tema que se estudia en el aula y se discute. A mí me gustaría extenderlo y hablar, pero... Pero la pregunta es, si él no podía pecar, yo sí puedo. ¿Cómo me puede entender Cristo si yo puedo y él no podía? ¿Cómo es posible que me pueda entender entonces? Bueno, él te puede entender porque precisamente para eso es para lo que Dios se humanó. Dios se encarnó y para eso es que él es el segundo Adán, el postrer Adán. Él no hizo lo que el primer Adán hizo. El primer Adán fue probado y el primer Adán deliberadamente fue engañada a Eva, pero Adán no. Él pecó deliberadamente. Bueno, el Señor Jesucristo fue sometido a prueba para eso, para demostrar que él no podía pecar. Dios no mire, si decimos que él podía pecar, estamos diciendo que Dios puede pecar. Y si Dios puede pecar, entonces sí, hemos armado un lío de seculum seculorum y de Padre y muy Señor mío. Sí, es que estamos postrados delante de un misterio que es la unión hipostática, que Cristo es una sola persona con dos naturalezas. Entonces yo creo con todo mi corazón lo que mi hermano acaba de decir. Cristo no podía pecar porque su naturaleza divina le protegía de todo tipo de pecado. Pero yo creo que también si solamente pensamos en su naturaleza divina, podemos
tener la idea de que le fue fácil la tentación, porque es Dios. Pero Hebreos 2 dice que Él sufrió siendo tentado. Entonces, tenemos que exaltar también la genuina humanidad de Cristo y que no fue algo fácil para Él. Y eso es lo que nos ayuda a comprender de que Él intercede con compasión y con entendimiento. Una ilustración que me ayuda en eso es pensar en la verdadera naturaleza de la tentación. A veces pensamos de que nosotros entendemos más la tentación porque cedemos tan pronto. Y pensamos que Cristo no entiende nuestra tentación porque Él nunca pecó, pero es todo lo opuesto. Si nosotros decimos acá en este panel, vamos a ser muy piadosos, vamos a ayunar 30 días. Y yo después de 4 días estoy en el hospital recibiendo comida por el suero. Y digamos que el hombre más piadoso del panel llega a los 25 días. ¿Sería razonable si yo me encuentro con esa persona y digo, es que no entiendes el hambre que yo sentía después de 4 días? Porque tú duraste mucho más. O sea, no tiene ningún sentido. Y ninguno de nosotros tenemos idea de qué tan fuerte hubiera sido la tentación de comer después de 30 días, porque jamás, duramos eso, caímos. Cristo es el único que entiende la tentación, porque es el único que lo soportó toda su vida sin pecar. Y eso es lo que le capacita para comprendernos y para interceder por nosotros en la mejor forma posible. Entonces, no podía pecar. Pero no es porque su experiencia humana no batallaba con el pecado. Sí, es también importante entender que no es lo mismo naturaleza que persona. Eso es importantísimo. Todo el que estudia teología sabe que eso hay que diferenciarlo. Toda persona tiene una naturaleza, pero no es lo mismo naturaleza que persona. La persona divina de Jesucristo, Dios Hijo, tiene una naturaleza divina, propia de su persona. Persona divina posee naturaleza divina. Pero cuando el Señor se encarna, esa persona divina, con naturaleza divina, incorpora en sí mismo una naturaleza humana, que es lo que le hace manifestarse, comportarse como si fuese un ser humano. Cristo no es dos personas. Él no es persona divina y persona humana. Él es una persona divina que posee su naturaleza divina, que ha incorporado una naturaleza humana. Y Él es tentado en la esfera de su naturaleza humana. Lo dice allí en Santiago 1:17, creo que es. Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado con el mal. De manera que Cristo no fue tentado como Dios. Él fue tentado en la esfera de su naturaleza humana, de su humanidad. Dios no puede ser tentado. Eso es lo que hay. Tal vez es importante porque aquí estamos pisando un terreno misterioso y santo, y hay que tener cuidado, porque la persona de Cristo, para mí lo más misterioso de toda la Biblia es la persona de Jesús, porque la naturaleza humana de Cristo de ninguna manera debilitó su naturaleza divina, pero de la misma manera su naturaleza divina no hizo de Cristo una especie de Superman. Él era humano, realmente humano, y era divino, realmente divino. Hay un concilio que se celebró en Calcedonia que definió esto muy bien. Dice, las dos naturalezas no se intercambian, no se influencian, no se mezclan. Voy a usar aquí, perdonen, una palabra en latín, no es para hacer, pero es que no conozco otra, es la palabra tertium quid. ¿Qué significa eso? Una tercera cosa que no es ni una cosa ni la otra cosa. O sea, Cristo no era Dios hombre,
Él no era un Dios hombre, porque eso no existe, el Dios hombre. Él era Dios y hombre. Y por lo tanto, podemos decir, porque tal vez la pregunta puede ser, ¿era real la tentación? Él no podía pecar, de ninguna manera podía pecar. Pero después de 40 días de ayuno, cuando el diablo le dijo, dile a esas piedras que se conviertan en pan, yo creo que no sería blasfemo ni aventurado pensar que Cristo comenzó a salivar. O sea, es una persona que tiene hambre, es un ser humano como tú y como yo, y la Biblia dice expresamente, tenía 40 días sin comer y tuvo hambre, y el diablo le dice, di que esas piedras se conviertan en pan. Entonces, ¿fue real la tentación? Cristo sufrió una agonía real como hombre, pero él no podía pecar. Estamos pisando un terreno muy misterioso, pero tampoco podemos pensar que la tentación de Jesús fue una especie de ilusión, que no fue real. Él sufrió siendo tentado. ¿Cómo? Bueno, la verdad es que ya ahí, de verdad, creo que en el cielo entenderemos eso mejor. Y si el Señor, si el diablo me aparece a mí, en cualquier momento allá en las montañas de Galicia, se me enfrenta y me dice, Luis, di a esas piedras que se vuelvan pan. Y yo me paso 40 días, 80 días, 120 días, 1400 días diciendo, piedra, volveos pan, piedra, volveos pan. Nada pasa, las piedras siguen siendo piedra. Si Cristo solo hubiese pensado en que esas piedras se hubiesen vuelto pan, se hubiesen vuelto pan. De manera que el diablo me aparezca y me diga, que yo le diga a piedras que se vuelvan pan, para mí eso no constituye ninguna tentación, porque soy totalmente incapaz de hacer que piedras se vuelvan pan. Pero para el Señor Jesucristo sí era una tremenda tentación, porque Él no con decirlo, solo con imaginárselo, las piedras se hubiesen vuelto pan instantáneamente. De manera que tenemos que hacer esa tremenda diferencia entre lo que era Jesús y lo que es cualquiera de nosotros. Merci. Amén. Pablo, ¿quiere decir algo? Solamente necesitamos mantener la relación entre Adán y nuestro Salvador. Como hombre, él tenía que vencer donde el primer hombre fracasó. La tentación fue real. Él venció porque es Dios. A veces nosotros tenemos, y porque era hombre perfecto. A veces cuando leemos en las Escrituras que Dios no puede ser tentado, yo he hablado con muchos hermanos de diferentes lugares y ellos tienen la idea que una tentación se presenta, pero Dios es capaz de resistir la tentación. No es lo que significa. Yo tengo que resistir, aún como creyente, yo tengo que resistir tentación porque todavía queda en mí un remanente de mi humanidad caída y que se atrae por la tentación. Dios no tiene algo malo dentro de Él. No, Él es perfecto, Él es santo, santo, santo. Cuando el pecado se presenta, Dios no tiene que resistirlo. Él lo odia. Y la tentación que Cristo experimentó fue una tentación verdadera. Pero el momento que Él vio la tentación, Él lo odiaba. Lo odiaba. En la cruz es lo mismo, con la copa. Él reaccionó al principio, que esta copa pase, no quiero tomarlo, pero es simplemente cualquier humano, ser humano, perfecto, cuando está enfrentado
con un sufrimiento tan terrible, su reacción natural debe ser, ¿es correcto? No, pero sí, porque es tu voluntad. Él es nuestro hermano mayor, Él ha triunfado en todo, y Él está sentado a la diestra de Dios y nos representa. Es suficiente, hermano.